Nuestro súper invitado especial, bueno, ustedes van a escuchar esa voz que retumba aquí en esta cabina de audio en Doral Voice. Y nosotros felices de recibir a José Miguel Sánchez. Él es coach de voz, también locución de voiceovers, un talento muy reconocido en nuestra comunidad y en Colombia también, pues donde ha tenido una trayectoria impecable. Querido José Miguel, bienvenido a Good Morning Doral. Natalia, gracias. Sergio, qué bueno estar acá. Hace rato quería venir. O sea, yo dije, pero bueno. ¿Cuándo? Y casó hoy, programa 202. Los felicito. 202, gracias. Muy amable. Ah, buen número. Es un número bonito, ¿no? Ya escucharon ese vozarrón. Claro. Oye, siempre tuviste esa voz así desde niñito, desde chiquitico, que de repente tenías 2 añitos y de repente hablabas. Sí, asustaba sí. A mamá, ¿dónde está el tetero? Y tú, ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Quién anda ahí? Dice, ¿quién anda ahí? Dice, mamá, soy yo, mamá. Soy yo, mamá. Mamá, por favor, cámbiame el pañal. Ya es hora. No, sí hubo como una transición en algún momento entre la niñez y la adolescencia, donde sí se sintió pues como mucho. Muy fuerte. Sí, y es que mi papá también tenía una voz fuerte, pero sí fue desde niño que yo dije, creo que esta va a ser mi herramienta de sostenimiento para toda la vida. Y hay mucha gente que tiene la herramienta y no se da cuenta que es una herramienta para explotar, es un don de Dios. Y mucha gente no la usa. Aunque ahora mucha gente, porque sabemos que todos debemos ahora estar en todo lo digital, pues está diciendo, hey, yo puedo proyectar mi voz, quiero manejar mejor mi voz. Claro. Y entonces entras ahí tú como coach, o sea, ya tú habías dicho y lo pudiste visualizar desde muy temprano que esa iba a ser tu herramienta de trabajo, ¿correcto? Empiezas a trabajar en medios de comunicación. ¿En qué momento decides ser coach? Mira, la historia es chévere. Durante muchos años trabajé en la radio juvenil en Colombia. Arranqué en una radio llamada Veracruz Estéreo, luego pasé a una llamada Radioactiva. Y luego entré a una... Perdóname que te interrumpa, ni más ni menos, Radioactiva, que el era... Planeta Rock. Era pues uno, y pues todavía está Sí, está en Bogotá. Está en Sí, Bogotá, la marca está en Bogotá. Pero yo recuerdo desde muy niña que esa era de las emisoras número 1. Sí, tú me escuchabas desde que estabas niña, yo recuerdo que... Desde que estaba yo chiquitita. Ella me llamaba a la emisora y ponme esta canción de Guns N' Roses. Yo, claro, Sí. Nata, todo. Claro, Guns N' Roses. Yo decía, ¿cómo es el chiste ese? ¿Que son Reebok o son Nike? Son Reebok o son Nike. Ponme Ella siempre... esa. Son Claro. Reebok o son Nike. Y yo le decía a Natalia, no es así, se Oh, llama night. El ritmo de la noche, Rhythm of the Night, pero ya no, la de Son Reebok o son Son Nike. Reebok. Son Reebok o son Nike. Y yo iba, inclusive íbamos con la emisora a tu colegio, ¿te acuerdas que tú nos invitabas? Bueno, lo que quería yo decir, yo no sé si ya estaba yo desde cuando estaba chiquitita, pero yo sé que siempre ha sido una emisora de tradición, Sí. sobre todo para los jóvenes, ¿no? Muy importante y que bueno, en ese momento sigue abanderando el rock que deben escuchar más las nuevas generaciones, amigos. No todo es reggaetón. El rock sigue siendo uno de esos géneros que, por ejemplo, en mi caso de mis hijos, ellos solamente escuchan rock y pop. Un poco reggaetón. Luego de eso pasé a una cadena de radio que me dio muchísimo reconocimiento, que fue Los 40 Principales, una cadena de radio española que tuvo presencia en toda América Latina. Allí tuve pues ya una exposición nacional, donde no solamente era el director de programación nacional, sino también la voz oficial de Los 40 Principales Colombia. Y al ser una radio internacional, pues teníamos conexiones y programas internacionales, uno de ellos Latitud 40, y empecé a identificar programas en otros lugares. El caso del World Dance Music, que era un programa producido desde España, pero que hacíamos, quien era su locutor era un DJ español que sonaba en toda la cadena 40, pero la voz oficial era yo. Y así fue con Los 40 Principales. En fin, fue un momento muy bonito y agradezco a una gran compañía como es Caracol Radio y Prisa Radio, que en su momento pues tuvieron como a la cadena 40 Principales como la joya de la corona. Y al estar en un sistema internacional, pues eso me dio muchísima exposición. Claro. Y yo dije, hey, lo de la radio no solamente es estar en una cabina presentando canciones, sino también de explorar esa parte de la voz comercial, que a veces muchos se quedan solamente ahí, ¿no? En la cabina de radio presentando música, pero al llegar toda ese conglomerado de medios digitales y esto al revolcarse de manera tan contundente, yo dije, hey, vámonos mejor a esa parte de la voz comercial, que también sirve como una entrada importante ya en la forma de vender tu voz. ¿Qué significa una voz comercial?
Una voz comercial en la actualidad, no sé, esas voces, no sé si se acuerdan de los 80s que era, sí, hola, soy el locutor comercial con la licencia de locución número 133. Eso ha cambiado muchísimo. Hasta mediados del 2000 yo diría que se usaba todavía esas voces como muy engoladas. Y esa era la voz comercial de ese momento, ¿no? Claro. Y muchos nos enamoramos de ese tipo de voces. ¿Y la tuviste en algún momento? Claro, sí, porque yo, pues, me Bueno, veo la joven, sigue pero teniendo. paso por alguna La generación. sigue teniendo, no es que se quedó sin voz, la sigue teniendo. No, porque tú estás hablando de Estilo. La voz comercial. más engolado, Sí. como más más institucional. Que se usaba muchísimo, ¿no? Mucho, claro. Y de hecho, además- todos los locutores tenían que hablar de alguna manera. De- O sea, como que era esa tendencia en el momento y tenían que hablar así. Y si no, no eran locutores. O llegaban a la casa y bueno, chao chicos. Hola mamá, ¿qué hay de almuerzo? Y eso pasaba mucho. La gente cuando estaba al aire es como que trin, entonces le aplicaban el filtro de voz. Pero eso se mandó a recoger. En este momento, entre la voz sea más natural, entre más sea tu estilo, Sí. pega más, porque es lo que se busca también en las agencias Claro. de publicidad. Entonces, el pasar también de esa generación donde teníamos unas voces engoladas, o hablábamos así, a tener una voz ya más tranquila y aprovechar los matices de voz. Porque definitivamente la voz es una herramienta que no muchos tienen en cuenta, pero en la voz está la herramienta de abrir muchas puertas, en todo. No solamente en lo laboral, sino también en lo amoroso. Hay mucha gente que tiene miedo inclusive de mandar una nota de voz. O manda la nota de voz y la no se escucha escuchan. después y dice, no, qué horror, yo no quiero volver a mandar eso. Pero es el proceso de empezar a querer nuestra voz, entender del por qué nuestra voz cuando está grabada suena diferente a cuando la tenemos, pues la escuchamos de manera interna. Y nosotros somos como instrumentos musicales. O sea, nuestro creador nos hizo maravillosamente perfectos y eso es lo que pasa y les voy a explicar a muchos del por qué cuando mandan su nota de voz, cuando la escuchan, si es que la escuchan, algunos dicen, no, yo no la escucho, ya la mando y ya. Es porque, claro, nosotros tenemos resonadores y la forma de escucharnos siempre es de manera interna, entonces el sonido viaja desde nuestras cuerdas vocales a través de los resonadores porque somos un instrumento como una guitarra. Como un instrumento musical. Claro, entonces estamos acostumbrados a escuchar esa onda sonora interna. Cuando grabamos nuestra voz y esa onda de audio la escuchamos del aire directamente a nuestro oído, pues claro, cambia muchísimo. Se escucha diferente. Se escucha diferente, pero ahí es cuando tenemos que empezar a trabajar en nuestra voz. Y se puede lograr pasar de una voz gangosa a una voz mucho más O de una voz y nasal. acostumbrarnos a escucharnos, porque Sí. sí es cierto, todo el mundo, no ha habido una sola persona que no está acostumbrada a escucharse y se escucha en un mensaje de audio, de verdad que le suena extraño. Mira, esa no soy yo. Incluso, por ejemplo, mis hijos también, la primera vez que se escuchaban decían, mamá, no me gusta cómo me oigo. Pero no, pero si la voz se oye perfecta, se oye muy bonita, pero es cuestión de, como dices tú, trabajarla y acostumbrarse. A mí también me pasó lo mismo. No sé si a ti te pasó igual cuando tú escuchaste por primera vez tu voz grabada. No, y todavía tengo grabaciones del año 97. Yo decía, uy, yo grababa así. Claro, Y Pasa, uno- ¿no? Oye, me contrataban y me pagaban Sí, por bueno, eso. me pagaban bien. Yo, nos pasa a nosotros, o sea, acabamos de cumplir 200 programas, pero cuando vemos los primeros programas, yo digo, qué folclórico, de verdad. ¿No? Se va notando la evolución, Se va ¿no? notando la evolución exactamente, más la evolución de Natalia. Ella aprende mucho a mi lado, entonces, pero sí. pero tú hiciste mucha radio también en Argentina, ¿o no? Bueno, créeme que no. Lo que yo hice mucho en Argentina fue ser showman. Ok. Fui showman de un salón de fiesta que quedaba enfrente de la funeraria, aunque parece tipo cómico, tragicómico. Este salón de fiesta quedaba Tragicómico. enfrente de la funeraria de mi familia. Ay, ellos eran los dueños de la funeraria. No. ¿Cómo así? ¿Mi familia? No, mi familia tenía la funeraria. Ah, ok. Y este salón de fiesta quedaba enfrente a unos 50 metros, o sea, literalmente enfrente. cerca. Muy cerca. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez Tú no sabías si reír o llorar. Falla el muchacho que hacía la voz en off. Entonces, ¿quién hace la presentación? Y esta noche especial, bla, 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 todo lo que dice la voz en off en un salón de fiesta. Y me dice, ¿no te animas a hacerlo? Yo, claro. Me dice, vos vas a estar atrás, tras bambalinas, junto con el DJ. Dale, vamos, no hay ningún problema. Y comencé. Y un día me dicen, ¿no te animas a salir con el micrófono? Claro, yo tenía 17 años, imagínate. En ese momento yo no tomaba.
conocía gente, me pagaban, me divertía, o sea, una cosa fantástica. Sí, sí. Eso fue mucho lo que hice. Pasé mucho más a la radio aquí en Miami que en Argentina. Pero de Argentina vine con el background de ser un showman, que Natalia me conoció siendo un showman acá en una iglesia, así mismo, mira, así. O presentador, como lo quieras. Pero además veo que también tienes como un show, algo así como medio stand-up, ¿cierto? Te sigo, Sí, yo veo algunas cosas. sí, qué hay chévere. unas cositas. Hago stand-up acá con Natalia, sí. Pero lo que vamos es a eso, es que todos tenemos una voz Sí. y a veces no la descubrimos. Correcto. O nos demoramos mucho en descubrir esa voz. Yo recuerdo siempre, cuando estaba trabajando allí en la radio, hacíamos muchas giras por Colombia y en una oportunidad me subí a un taxi en Barranquilla. Y yo, hola, me llevas a En tal mi lado. tierra, en mi tu tierra. tierra, porque hay unas voces increíbles en la costa. Pero la voz de este hombre era increíble. ¿A dónde lo llevo? O sea, una voz que yo le decía, venga, ¿usted ha hecho radio en alguna oportunidad? Y me dijo, no, pero me gustaría. Pero una voz perfecta para documentales. Yo dije, aquí estamos perdiendo dinero. Claro. Y le di el contacto y traté de motivarlo en el asunto, pero no, hay gente que no lo ve, o sea, simplemente tiene el don, pero no lo explora. No lo explora. Y yo creo que en este momento, en la actualidad, donde todo es digital, donde todos debemos tener una buena presentación frente a nuestras redes sociales como marca personal, hay mucha gente que se frustra en eso. Y es muy importante tener una muy buena comunicación. Y mucha gente piensa también y se empieza a autosabotear, ¿no? No, pero es que yo con esta voz de tarro, no, yo con esta voz horrible. Y es muy delicado porque el poder de la palabra hace que de verdad, si tú digas, no, es que yo tengo una voz de tarro, pues le vas a decir al cerebro que va a sonar. Es una voz de tarro y la gente te va a escuchar con voz de tarro. Entonces, ya nos estás dando ese abrebocas de por qué decidiste irte de coach, Sí. ¿no? O sea, poder combinar las dos cosas con tu carrera, pero también pues llevar a otras personas a encontrar ese talento. ¿En qué momento haces ese giro? Mira, la radio cambió de formato y yo siempre he sido un hombre de rock pop. Entonces los 40 principales cambió a ser una radio 100% urbana. No tengo nada contra el género urbano, pero sí me impulsó como a decir, yo ya no me siento bien aquí presentando reggaetón. Solamente reggaetón. Después de pasar de una cadena de radio donde teníamos los mejores artistas del pop, del rock internacional. Y yo dije, no, ya es momento como de dar un paso a un lado. Y que además es algo que mucha gente lo toma a la carrera. Yo lo hice a la carrera, porque una cosa es cuando en esa buena época de los medios, pues tú ganabas muy bien. Y ya después decir, no, me voy. Y es complicado, porque llega un momento donde uno está acostumbrado que la prima de Navidad, que sus vacaciones, y es una de esas frases que yo digo, uy, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? En ese momento, pues me preocupé un poco y yo pedí, y yo, Señor, ilumíname. Necesito una idea. Yo con una idea arranco. Y en ese momento, exactamente como unos 12 minutos, me escribe un amigo de mucho tiempo atrás con el que canté hace muchos años y me dijo, José, yo quiero potenciar mi voz, yo me quiero meter en eso que usted hace de vender cuñas y de todo el asunto, enséñeme. Yo, aquí es yo. Claro que sí. La idea llegó pero les digo, o sea, fue como a los 15 minutos. La idea llegó y empecé a armar algo que se llama Voces que Impactan. Llevamos 10 años haciendo este workshop. En Colombia lo presenté en todas las ciudades. Me faltó Pasto. Si alguien me quiere llevar a Pasto, puedo ir a Pasto. Pero además fue algo muy bonito porque es encontrar que cuando tú compartes el conocimiento se abren puertas. Es increíble de verdad cómo cuando tú quieres compartir algo y además es una herramienta porque la gente ahora desde su casa, desde un estudio personalizado puede generar ingresos con su voz y eso fue lo que en primera instancia me quise concentrar. Primero ayudarle a la gente a tener una mejor expresión, a respirar bien, a perder el miedo a hablar en público, a poder hablar con propiedad a través de las redes sociales porque ahora amigos, todos tenemos que hablar bien a través de las redes sociales. Claro. Cada vez se estará tornando más ese mercado laboral a esto. Entonces, de esa manera he impactado muchísimas personas. En 2016 vine con mi workshop aquí a Miami y me enamoré de Miami. Claro. Y aquí te estoy, quedaste. Y aquí estoy. Desde el 2016. Desde el 2016, pero seguiste, claro está, haciendo workshops en Colombia Sí. y haciendo también aquí en los Estados Unidos. Ajá. ¿Has hecho giras también en Estados Unidos con tu workshop? Bueno, en la Florida, estamos en Tampa, hemos ido a Orlando, Ya. estuve en México, que inclusive antes de venirme a vivir a Estados Unidos estaba pensando en México, pues me enamoré de una mexicana en ese entonces. Caramba. En ese entonces. ¿Continuaste con la mexicana, no? Caramba. ¿O sí? No. No. No, que no sonaba pistolitas, pero bueno.
Siendo México, además como mercado de las voces latinoamericanas, México es un gran referente. Sí. Entonces, pues se dañó esa relación y yo dije, pues vámonos despecho para Estados Unidos. Pero son voces latinoamericanas que en la actualidad ya no solamente son el doblaje o las voces mexicanas, la industria de la música, de las voces comerciales está muy fuerte con Colombia, con las voces venezolanas, en fin, las chilenas y la argentina, por supuesto. Sí, una son belleza, fenómenos. una belleza. Son fenómenos. Una belleza. Bueno, pero entonces, claro, no es simple ser coach. Porque tú puedes tener todo el conocimiento, tener toda la experiencia, la trayectoria, pero poder llevar todo ese conocimiento de una manera didáctica a un grupo de personas, tuviste que, me imagino que también tener esa preparación para eso, o se te dio natural ser maestro. Miren, dictar un curso sobre cómo hacer una buena presentación, pues es más complicado, porque tú estás dictando algo que estás enseñando en ese momento. Entonces, al principio, las primeras ediciones uno tiene como que, bueno, tengo que hacerlo bien para que ellos puedan recibir el mensaje y también vean, bueno, este profesor o este conferencista lo dice y habla y lo sabe hacer. Entonces fue combinar todo ese conocimiento en radio, fueron muchos años en la radio tradicional, y decir, mire, de todas estas herramientas de la voz comercial, pues apliquémoslos en la vida real, ¿ves? Sin ser sobreactuados o sonar sobreactuados, sino que aplicando la forma de convencer con nuestra voz. Entonces, esto ha sido un workshop que aquí en la Florida lo he presentado en muchas agencias de realtors, porque el realtor tiene que saber ubicarse cuando está presentando un proyecto, que además los proyectos a veces la acústica no sirven, tienen que hablar mucho y se desgastan. Y cómo lograr convencer a la gente que se imaginen las cosas como si estuviéramos en la radio, ¿no? Decir, mire, imagínese cuando entra un realtor a presentar un proyecto, imagínese su sala aquí. No es decir, como que aquí va a ir la sala, allí va la cocina, no. Imagínate tú en tu cocina. Exacto, claro. Es una manera también de vender y de conectar con su cliente. Y le estás entrando a la psiquis así con esa voz. Claro, pero no solamente un realtor o un locutor o alguien que quiera usar su voz o alguien que tenga una presentación, sino para todo. Para todo. La persona que también está, de repente usted es un ejecutivo corporativo, no, a mí no me gustan los medios de comunicación, no, a mí no me gustan las redes sociales, no, pero usted tiene que hablarle a sus empleados, por ejemplo, o al equipo que lidera, o si es una persona que forma parte de un equipo, también saberse comunicar con los demás, y que con la voz también podemos hacer algo más imperativo o darle importancia a lo que estamos hablando, que la gente te escuche. Entonces eso también tiene su técnica que claramente en nuestro querido, o sea, tú la tienes a la perfección. Gracias, muchas gracias por eso. Gracias por esas flores. Sí. Pero mira que mucha gente ha llegado al workshop por eso. Porque dicen que es que a mí la gente me tiene miedo. Y, por ejemplo, en nuestro país hay regiones, como puede ser en España, hay regiones donde la gente habla más fuerte, más golpeado. Entonces, eso a veces a muchas personas le trae problemas. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. En Santander todos hablan, ¿qué mano? ¿Cómo está? Y son como regañándolo a uno. Entonces uno canta, así como nuestra compañera en la producción. Silvia Maya. Como doña Silvia. Yo llegué y Silvia, pues siéntese allá. Yo, bueno, sí. Perdón. Sí, señora, sí, qué pena. Sí, yo me senté así quietico. Yo, bueno. Pero eso pasa también en otras regiones del mundo. Por ejemplo, cuando estaba yo en Cadena 40, nuestro jefe principal era un español, catalán. Entonces, al llegar a una cultura como la colombiana y hablar, bueno, hoy vamos a hacer esto, pero gritado y todo el mundo como que, ay, me está hablando, me está regañando. Entonces, se tuvo que tener una reunión en algún momento a explicar que es que este es mi tono de voz y de esta forma yo hablo. Y hay muchas personas que dicen, pero la gente como que no me engancha, y es porque es nuestra esencia también. Correcto. Y que cuando uno llega, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, donde tenemos diferentes acentos, en el caso de la gente de Cuba, que tiene mucho más exaltada, y habla un poco más arriba, y me bajé la silla, sin quererlo, se puede chocar mucho. Entonces, el poder comunicarse dentro de una comunidad latina donde tenemos mexicanos, colombianos, argentinos, fenómeno, colombianas, Ave María, actores de la costa. De la costa. El lograr tener un tono neutral nos va a ayudar a comunicarnos mucho mejor entre todas las comunidades. Y ahí voy a hablar entonces de la cuña. Y vamos a arrancar una nueva temporada. Dale con la cuña. Ya ahí vamos con eso, claro. Comercial. Vamos con la cuña en vivo. ¿Quieres tener una mejor voz? ¿Una voz que impacta?
Muy Espera, bien. espera. Vamos de vuelta porque No, te no. lo voy a hacer acá, exactamente, acá, con la señal en vivo. Estamos acá, mira, José, lo ponemos acá. Pum. Señal Video 3, 2. ¿Te gustaría tener una voz que impacta? ¿Que tu voz no solamente abra puertas laborales, sino amorosas? Ahí entra el profesor de la Casa de Papel. Pues entonces te esperamos en el curso de voiceover y voces que impactan. Le estaremos presentando el próximo sábado 19 de noviembre. Estaremos iniciando una gran campaña. Cada 8 días estaremos de entre 2 y 4 horas con todos aquellos que quieran potenciar su voz, que quieran hacer de su voz una marca. Sí. Pero no solamente eso, para que sean voces comerciales, sino para que mejoren su comunicación, para que pierdan el miedo a hablar en público, para que pierdan el miedo a hablar a través de su celular. Hay mucha gente que quiere entrar al mundo digital y ponen la cámara y dicen... No puedo. Se llenan de bloqueos, Sí. se asustan. Sí. Entonces, este workshop arrancará el próximo 12 de noviembre en IBI Studios, a mí muy cerquito, tienen que ir, los invito. Qué bueno. 12 de noviembre. Noviembre. A ver, Silvita, para que vayamos colocando esa información. 12 de noviembre en IBI Studios. ¿Tienes la dirección? Sí, yo la voy a poner ahí en Ya el... la tiene. Ahora la va a tener Ibis Esta la Studio. compartimos, la A ver, ya te digo, ubicación. IBI ya te digo. Studios. Ya estamos aquí trabajando en eso para que ustedes sepan a dónde se pueden dirigir, pero sobre todo a dónde te pueden llamar, dónde se pueden comunicar Sí. para poder tener parte de ser parte de este workshop. 305-788-3886. Repito, 305-788-3886. Marca ahora. Hoy vamos a entregar algunas entradas, claro, para que vayan y disfruten de este workshop. Lo voy a presentar con una gran amiga y comunicadora también. Ella se llama Natalia Andrea Balzán, perdón, y Andrea lleva muchos años también en los medios de comunicación, venezolana, una niña con un talento increíble, ha hecho radio, ha hecho televisión, preparadora de reinas en Venezuela. Yo, tú eres. Claro. Wow. Porque vamos a enseñar también esa otra parte de lo corporal también. Postura y demás. Sí, eso es muy Que es clave. Muy importante, que tú importantísimo. eres experta en eso, ¿no? Sí, no, pero no creas, a veces a uno en el medio de las cosas se le puede olvidar. Sí. No, señores, hay que entrenarse también para eso, para tener esa postura, porque eso es también como nos proyectamos, ¿no? Ante nuestro interlocutor. Excelente me parece este workshop. Uy. Nuevamente vamos a repetir, el 12 de noviembre va a ser en IBI Studios. El teléfono creo que ya Silvita lo tiene, ahí está 305-788-3886. Puede utilizar su voz como una herramienta, ya sea si quiera trabajar con su voz, ya sea en la locución, la voz comercial, el doblaje. Bueno, hay realmente mucho campo para los locutores. Mucho. Y si no, pues entonces también que sea como una herramienta para la vida, para poder ser más exitosos, ¿no? Para conquistar a para aquella conquistar, persona. para conquistar también, porque mira, si que es tu cierto, voz- es tu cuando voz por le hablan a teléfono. uno así, pero de la manera correcta, ¿sabes? Natural también, como dices tú, no voz engolada, porque eso ya pasó, eso es de los años de la guayaba. como decimos. De las radionovelas. Eso de los años de la guayaba, algo natural, pero qué bonito cuando también esta persona te habla de una manera con propiedad, con confianza, pero al mismo tiempo suave, dulce, agradable. Inclusive, O sea, todo tiene su encanto. hay una serie de youtubers que han crecido muchísimo en sus redes sociales hablándole al micrófono de manera muy sensual y cercana. Y mucha gente les encanta escuchar ese tipo de voz para dormir. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, la industria de la voz se ha diversificado de una manera increíble. Después tendremos algo que se llama Tu Podcast de la A a la Z, que es un workshop que ya está sobre una plataforma llamada Smart Vimo, donde ustedes entran a el diplomado de marca personal y dentro de ese diplomado encuentran este workshop donde también le enseñamos a la gente sobre la nueva radio. Porque en este momento el mundo del podcast está tomando una fuerza increíble y hay una buena torta de publicidad dentro del podcast. Y ese será más adelante cuando me vuelvan a invitar. ¡Qué Claro, bárbaro! no, y definitivamente aquí estarás, mi querido José Miguel, porque fíjate lo que tú acabas de tocar, un punto muy importante. Es decir, a veces la gente dice, no, es que yo no nací para esto, yo no soy de los medios de comunicación, y yo me he sorprendido. Gente que nunca había estudiado para medios de comunicación, que tampoco nunca habían mostrado el interés hasta que llegaron las redes sociales
Y boom. y de repente se dieron cuenta Con nada. de que tenían muchísimos seguidores, gente que les gustaba su estilo, y tú los escuchas y son voces muy naturales, muy Sí. orgánico, no es nada preparado. Nosotros que tenemos, bueno, obviamente la experiencia, estudiamos esto también, Ajá. la locución, todo esto, entonces claro, nuestras voces están más preparadas, pero ya del momento en el que uno ve las redes sociales, se da cuenta que no necesita tampoco una preparación demasiado exhausta. No, es tener un estilo. Un Y ser estilo. original. Y encontrarlo. Ya. Y tú los ayudas a encontrar ese estilo. Sí, porque a muchas personas pensarán que no, entonces tienes que hablar así. No, No. es encontrar cuál es ese factor X de cada persona Exacto. y potenciarlo. Excelente. Y son ejercicios de dicción, articulación y la respiración, que definitivamente es la clave de saber hablar, de tener una buena fonación. No quedarse sin aire. Porque No queda. la gente... La técnica de respiración es muy Muy importante. importante. Y mucho más si la persona siente nervios, empieza a ahogarse. Muchos piensan ay, pero ¿por qué me quedo ahogado? Porque Por eso. es que también detrás de Estás eso hay pensando mucha en hablar y no en psicología. respirar. Ajá. Exactamente. José Miguel Sánchez, Qué bárbaro. muchísimas gracias. Qué bárbaro. Mira, desde que se sentó ahí y habló en el micrófono, ya nos No, conocíamos, ya él había escuchado su maravillosa voz, pero de verdad que de principio en los micrófonos es impactante. Voces que impactan, por eso se llama así su taller y tú de verdad que estás impactando muchísimo. Ay, gracias. Y tienes muchas historias de éxito también de gente a las que se les ha cambiado la vida. Muchas. Sí. Y unas muy bonitas. Y voy a dar una rápida. Por ejemplo, en algún momento me invitaron por una agencia de publicidad en Florencia, Caquetá. Una agencia que estaba lanzando su plataforma, en fin, yo, bueno, lejos. Sí. Y llegué allí y para llegar a ese workshop llegó un personaje que tuvo que estar casi 7, 8 horas en una canoa bajando desde el Caguán a Florencia, Caquetá. Y llegó allí, entonces, bueno, el workshop es muy divertido, o sea, la verdad es que hay que hacerlo divertido porque son 7 horas, entonces, Claro. casi un stand-up comedy después. Cuando llegó el momento de él empezar a hacer sus ejercicios, una voz increíble, muy, muy linda, hicimos una gran amistad y empezó desde allí, desde el Caguán, a armar su estudio de grabación. Y al día de hoy es uno de los grandes voiceovers en Ecuador y Colombia. O sea, es una cosa que es entrar y todo es digital en este momento. Tú puedes tener un buen micrófono en tu casa, pulir tu talento y entrar a ser parte de la industria en casting. Y él ahora se dedica 100% a las voces comerciales. Y está allí, sigue en su casa, sigue... Y tú dices que bajó en una canoa. En una canoa, En una sí. canoa. Querer es poder. Mira Querer eso. es poder. Mira qué bonita historia de Sí, sí, inspiración. Fue hace ratico, fue hace ya unos 7 años, 8 años. Seguimos en contacto porque yo le mando voces. Claro. Le digo, mira, tengo este casting y se gana a todos. Entonces, el alumno superó al maestro. Y me alegra Muy mucho bueno. porque esa es la idea, ¿no? Sí, Es decirle a la gente, las herramientas digitales hay que aprovecharlas al máximo, no para quedarse viendo memes todo el día. No, Exacto. vamos a mirar cómo sacar el mejor provecho de Lo Me positivo encanta de eso. eso. Sí. Muchísimas gracias, José Miguel. De verdad, amigo de la casa ya. Ah, bueno, ¿no? ¿cuándo Ya. arranco, pues? ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo arranco? Exacto. No, tienes que ¿Qué venir turno acá. tengo? Ahora hablamos, ¿Qué ahora turnito? hablamos, Ahorita ahora hablamos. ¿El de la 1 de la mañana? No. Ay, por favor, ese me gusta, yo soy muy nocturno. Mentira. Te queremos por acá de invitado otra vez. Nos avisas nada más aquí cuando quieras venir.